Tengo la impresión de que la gente en general, por condicionamientos políticos, educativos, publicitarios y de toda índole, tiende a creer que la democracia es un estado final de la historia, o incluso, bueno, que es el final de la historia, ¿no? Aquello que decía la tesis de Fukuyama, ¿no? Un planteamiento ilustrado que se apoya en la idea del el concepto del progreso. La historia es el desenvolvimiento de la razón, todo va en la línea de una progresiva perfección de la humanidad, que básicamente es irreversible, con lo cual lo ganado no se va a perder, es lo esencial, y progresivamente vamos a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Y en su actual estado, las democracias liberales serían la consumación de ese proceso. En todo caso, si después viene otra cosa, pues sería una cosa mejor todavía, ¿no? Una especie de Arcadia feliz o algo así. Pero no vamos a perder lo conseguido porque eso iría contra la teleología, ¿no? Contra el destino de la historia, ¿no? Un planteamiento ilustrado, o por lo menos de una cierta ilustración, de una forma especialmente optimista y simple de ilustración, que, bueno, que considera que cualquier tiempo pasado fue peor, básicamente, y que lo mejor está por llegar, ¿no? Y el caso es que, a ver, la historia en sí desmiente esta tesis porque una vez aparecidas ya las democracias liberales, pues hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido genocidios, hemos tenido el holocausto y muchos pequeños holocaustos. En fin, la historia parece ser más bien, como decía Walter Benjamin, esa sucesión de horrores y de espantos, ¿no?, que él veía reflejada en el cuadro de el Angelus Novus. Estamos viendo ahora mismo cómo las democracias liberales consolidadas, las democracias occidentales de los países desarrollados, se están yendo a la mierda, básicamente. El proceso que empezó en 2007-2008 y que en términos económicos hemos llamado la crisis, esa crisis de la que nos dicen que hemos salido, la gente tiene esperanzas en que las cosas vuelvan a ser como antes de esa crisis, que tengamos los mismos niveles económicos, los mismos estándares de vida, servicios públicos, empleo de calidad, etcétera, que hubo hasta 2007-2008. Bueno, la gente que piensa así es muy ilusa. Desde luego los políticos que dicen esto saben que mienten. Y el electorado que se lo cree, pues bueno, podemos llamar crisis a eso que se ha comido una década, que se ha comido una generación, básicamente, o a dos, pero no es una crisis, entendiendo por crisis ese bache, por grande que sea, del cual se sale. No es una crisis, es una inflexión. Ha habido una onda larga económica, una época de vacas gordas, que ha sido de las mejores de la historia, seguramente, ¿no? Todo este proceso de crecimiento económico vertiginoso del capitalismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, lo que llamamos globalización, básicamente, la fase final de consumación de ese proceso, o la fase cuasi final, porque ya los años 90-2000 serían esa consumación. Bueno, la globalización ya está cumplida y ahora estamos viendo las consecuencias de que el capitalismo se haya extendido al mundo entero, y es que si no crece extensionalmente, pues empieza a sufrir cada vez mayores problemas a la hora de revalorizar el capital. Las capacidades de que haya crecimiento en términos productivos se van resintiendo progresivamente. Incluso la locomotora china parece que va ralentizándose poco a poco. Los
grandes poderes occidentales, fundamentalmente Estados Unidos y la UE, están muy tocados. Estados Unidos ya es Roma en el siglo IV, es decir, ya es la superpotencia que se está haciendo pedazos, la superpotencia en decadencia. La UE va detrás. Son otros países los que van a tomar el relevo, pero incluso en estos las cosas no parecen tan brillantes para los próximos años como han sido en los últimos. Y bueno, en fin, que este es el contexto, este es el escenario en el que estamos viendo el resurgir de los totalitarismos, ¿no? Este fascismo creciente, ¿no? Que aquí en Europa se hace tan patente, pero que no deja de caracterizar también la democracia, no sé si decirlo con comillas, la democracia estadounidense, la democracia rusa, la democracia china o la india, que bueno, democracias en un sentido estricto o no lo son o están dejando de serlo. Y en Europa, que es donde ha habido algo que quizá podemos llamar democracia más en serio, un estado de bienestar, un imperio de la ley, en fin, en general una sociedad que se ha ocupado de los más desfavorecidos, pues esto también se está acabando. Se está acabando por unas condiciones estructurales bueno, pues que no van a permitir que podamos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. La economía está en la base de todo y no tenemos más derechos que los que podemos pagarnos. Y esto es una cosa que la gente debería ir entendiendo ya. Pero en fin, lo que quería comentar es que al margen de estas condiciones estructurales, esto que en el fondo todo el mundo sabe, lo quiera reconocer o no, pero aquí todo el mundo huele a fracaso colectivo, a fracaso de un proyecto, de un sistema. Y por eso tanta gente se está subiendo al carro de los nuevos fascismos. Porque prometen, bueno, lo que necesita la gente siempre en momentos de zozobra, prometen remedios mágicos, lo que ofrecen es pensamiento mágico en el fondo. Piensan que con 3 o 4 eslóganes de estos suyos en contra de la inmigración y en contra del feminismo y en contra de 4 cosas lo van a solucionar todo, ¿no? Y no van a solucionar nada, absolutamente nada. No están en condiciones de solucionar nada, ¿no? Pero hay mucha gente que necesita creer que ese discurso es cierto. Y votan, quiero creer, que la mayoría de los votantes de estos partidos, que es un voto de, cuando no de castigo al neoliberalismo y a todo lo que nos ha hecho, todos los desmanes del capitalismo salvaje, pues cuando no es ese voto de castigo, por lo menos es un voto desesperado. El voto desesperado a Salvini o a Orbán o a Trump o a cualquiera de estos gilipollas que prometen soluciones fáciles que precisamente en lo que tienen de fácil se nota lo que tienen de falso. Pero bueno, lo que quería decir es lo siguiente, que al margen de estas condiciones estructurales de crecimiento económico que ya no se dan y por las cuales vamos a ir perdiendo tanto de lo ganado, ese capitalismo, como decía, que no crece extensionalmente, ya es imposible, ya se ha extendido al mundo entero, ya no puede crecer más en extensión, ya solo puede producir valor creciendo intencionalmente, es decir, explotando más al trabajador allí donde ya está implantado, es decir, aquí, explotando más a cada uno de nosotros. Cada vez va a haber que trabajar más y cobrar menos y privarse de más cosas para que esto siga funcionando. Y bueno, lo que dure, ya veremos lo que viene después. Pero al margen de esto, y perdón porque me extiendo y me pongo pesado, me enrollo mucho, al margen de esto, una impresión que cada vez tengo más clara es que la democracia, en el sentido de democracia liberal que le hemos dado en la modernidad y que es lo que hemos tenido hasta ahora en Norteamérica y en Europa occidental por lo menos,
bueno, la democracia termina fracasando porque la gente se aburre. ¿Mm? O sea, al margen de los condicionamientos económicos que sustentan todo esto y que son la condición necesaria para que haya democracia, pero aparte de eso hay unas actitudes subjetivas por parte de la ciudadanía y es a eso a lo que me refiero. La democracia tiende a entrar en espirales de inestabilidad que aceleran su propia decadencia en determinadas fases, que se suman a esos, en fin, procesos económicos de progresivo desmantelamiento del estado de bienestar y demás. Más que nada porque la gente se aburre, y especialmente los jóvenes, las generaciones más jóvenes. Se aburren y se aburren mucho porque estos factores psicológicos son importantes. La gente necesita emociones, la gente necesita revulsivos, movimiento, cambio. Necesitan sentir que pasan cosas importantes y que participan de esas cosas importantes, ¿no? Cada cual quiere creer que tiene algún grado de protagonismo en lo que se hace, ¿no? Y la democracia tiene un problema muy grave, muy grave. La democracia es imperio de la ley, es Estado de Derecho, es formalismo, es protocolo. En la democracia las formas son contenido y eso es un coñazo. Eso es aburridísimo. La gente termina por no sentirse libre, la gente termina sintiéndose encorsetada precisamente allí donde hay todas estas cosas, donde hay Estado de Derecho y formalismo y procedimiento, y donde las formas son tan importantes. Eso hace que la gente no tenga, bueno, la sensación de libertad, sensación de que su voluntad puede transformarse de forma más o menos inmediata, puede traducirse en hechos. Todo el formalismo que hace que la democracia funcione, un formalismo que, claro, que tiene mucho de burocrático, pues hace que todo se ralentice, que todo se vaya volviendo monolítico, que se pierda el dinamismo que quizá han tenido las sociedades democráticas en sus décadas de consolidación. Una vez consolidadas, pues ya todo se va volviendo estático, poco a poco, repetitivo, muy repetitivo, ¿no? Y la gente, como decía, especialmente las generaciones más jóvenes, la gente necesita épica. ¿Eh? Los jóvenes quieren hacer revoluciones, siempre quieren participar en una. Cada generación quiere hacer la suya. Creen que es posible, que cada generación revolucione el mundo, lo cual no es posible en absoluto, por supuesto. Revoluciones, bueno, pues las hay cuando las hay. Y las hay cuando son necesarias y además se dan una serie de factores. Y es muy complicado que una revolución triunfe. La mayoría terminan muy mal y al final la historia habla de disturbios, si es que habla de algo. Pero todas las generaciones quieren hacer una revolución y cuando tienes una democracia y quieres hacer una revolución, pues claro, solo puedes hacer una revolución contra la propia democracia y eso implica cargártela. Y eso es lo que ocurre en estos periodos de inestabilidad económica, que de repente todo el mundo quiere cargarse a la propia democracia. Quieren tirar al niño por el desagüe junto con el agua de lavarlo, porque al final terminan viendo que el niño es una carga, que el niño es un obstáculo. Pero el niño es el que, bueno, es el que te ha dado todos esos derechos y libertades y servicios públicos y demás, que en el fondo es lo que quieres, pero que cuando ves que empiezas a perderlos, consideras que es la democracia el obstáculo para conseguirlos. O sea, es un círculo vicioso, psicosocial, peligrosísimo, que es lo que manipula muy bien el populismo. Es lo que están haciendo ahora muy bien estos
neofascismos, todos estos populismos de derechas, que es jugar esa baza de mira la democracia liberal, qué mala es, lo que te quita. Bueno, sí, lo que te quita, pero te está quitando aquello en lo que consiste, de hecho, la democracia liberal. Hay una confusión ahí de medios y objetivos, de causas y efectos, ¿no? Bastante importante. Todo hay que decirlo, los populismos de izquierda de los últimos años, aquí en España, pues todo lo que salió, el resultado final del 15M, Occupy Wall Street, lo que en Grecia fue Syriza, etcétera, los populismos de izquierdas le han hecho el caldo gordo a los populismos de derechas. Han creado un discurso, una narrativa que ha calado bastante en la sociedad, especialmente entre los estudiantes, y ahora es muy fácil que llegue la derecha y con un empujoncito cambie de sentido ese discurso muy fácilmente. Vaya esto por delante. Pero bueno, hay un problema con la libertad, con la sensación de libertad, que no tiene por qué ser la libertad. La gente puede ser libre sin sentirse libre, o puede sentirse libre incluso sin serlo. Es una cosa compleja, ¿no? Aquí hay un problema filosófico de calado. Pero en general, la gente quiere sentirse libre, sentirse más que serlo quizá, y es muy difícil sentirse libre cuando tus libertades son heredadas y no conquistadas. Solo se saborean como propias las libertades que ha ganado una época, una generación. Las que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, pues esas no. Son aburridas, y eso es lo que pasa, que la gente quiere cargarse los marcos de derecho, los marcos funcionales, ¿no? El ámbito jurídico que nos proporciona tantas libertades y tanta seguridad y tantas comodidades, quiere cargárselo a la primera de cambio sencillamente porque resulta tedioso, ¿no? Tanto procedimiento, tanto formalismo y demás. La gente necesita estímulos frescos, ¿no? Novedades. La gente necesita novedades. Y bueno, pues la democracia ha pasado a ciertas generaciones, unas cuantas, ¿no? Como es el caso de la democracia española, ¿no? Desde la transición aquí van 4 o 5 generaciones, 7 presidentes del gobierno, ¿no? En fin. Pues ya no se ve como al principio. Esto ya no son los años 80, 90, ¿no? Queremos otras cosas, ¿no? Queremos que la fiesta repunte, ¿no? Que es eso que la fiesta a ciertas horas de la noche ya no va a hacer. Repuntar, ya se van apagando luces, la gente se va yendo a casa y bueno, toca pagar la factura y retirarse, ¿no? Y claro, esa es la parte que no nos gusta de la democracia. Pero bueno, no pasa nada porque como en todo caso las democracias van a ir a menos y ya veremos lo que traen las décadas venideras. Pues bueno, mucha de esta gente desgraciadamente va a conocer lo que es vivir fuera de una democracia, y entonces a lo mejor se arrepienten de haberlo deseado.